Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo del reporte semanal correspondiente al 18 de enero de 2026. Espero que estén todos muy bien. Queremos partir este programa mandando un saludo a todas las familias afectadas por el incendio que está afectando la región del Biobío. Y, y nada, mandarles un abrazo grandote porque es bastante está pasando. Una vez más, las familias pagan el precio de toda la irresponsabilidad del negocio forestal y la incompetencia política para prevenir esto, porque en realidad esto es un fenómeno que ya viene hace varios años y que en realidad no ha habido respuesta por ningún gobierno, ni anterior ni actual, digamos, el problema, esto está pasando todos los años y sigue persistiendo el problema. Así que quería partir mandándole ese saludo a las familias afectadas de Penco, Tomé, Lirquén y toda esa zona de la región del Biobío. Eh, Estamos como siempre aquí con Juan Rodríguez. Espero que estés muy bien, Juan. Hoy día vamos a tratar la contingencia judicial que nos afecta, tanto el fallo de Claudio Crespo como el caso de Julia Chuñel. Así que nada, pues, ¿cómo estás, Juan? Hola, Juanjo, muy bien. Saludos también a Roberto ahí en los controles y por supuesto vamos a desarrollar este capítulo de reporte semanal analizando lo que fue el juicio del psicólogo y actual diputado electo em, o sea, Gatica, y también el tema de los nuevos hallazgos o al menos las nuevas acusaciones que está desarrollando la Fiscalía en torno al caso Julia Chuñil. Estamos por el tema del ex teniente coronel Claudio Crespo y su eventual absolución de los crímenes. O sea, que habría cometido, digamos. Sí, sí. Bueno, quizás para partir con eso, bueno, el mismo Gustavo Gatica señaló que en el mismo juicio se acreditó que Claudio Crespo había sido el ejecutor de los disparos que lo dejaron ciego. Ese hecho digamos, está confirmado, pero el tribunal, digamos, absuelve a Claudio Crespo, digamos, o sea, amparándose a grandes rasgos, digamos, en el hecho de que él estaba haciendo uso de defensa legítima ante, ante una agresión policial y que en el fondo él estaba ocupando sus capacidades, o sea, él estaba ejerciendo finalmente sus funciones policiales y que por lo tanto eso no lo inculpaba a él como un criminal eh, responsable de las lesiones que le causó a Gustavo Gatica. Eh, bueno, algo que ha sido bastante bullado respecto a eso es que parte del veredicto que leyó la jueza a cargo del tema eh, fue invocar, digamos, las protecciones adicionales, digamos, que otorga la ley Naín Retamal para los carabineros que ejercen, eh, digamos, o sea, que hacen uso de sus armas y de sus instrumentos de defensa para poder, digamos, cumplir su trabajo. O dicho en simple, como muchos han dicho, que la ley Naín Retamal es una ley de gatillo fácil, es decir, que protege mucho a los carabineros que eventualmente, especialmente en el caso de acciones en marcos de protesta social, puedan ampararse en eso para poder reprimir eh, con mayor violencia sin tener que asumir consecuencias judiciales por eso. Juan, que no sé si tiene algo que Bueno, comentar al respecto. partí mencionando que Ujú. hay un tema en torno al uso de la fuerza, en este caso, que el ex teniente coronel Crespo nunca usó su arma de servicio, digamos, con bala, una arma de fuego con bala, sino que usó esta escopeta antidisturbios. Ujú. Y dentro de lo que argumenta, digamos, la misma jueza y la defensa también,
es que el uso de esta arma fue progresivo durante el día. Es decir, que según al menos el relato de Crespo, el primero, o sea, primero Carabineros usó agua para, digamos, repeler los manifestantes, posteriormente gases y ya según los mismos protocolos que ellos dicen tener, posteriormente tendrían que usar esta escopeta antidisturbios, que dentro de lo que estaba regulado no había una regulación de qué ángulo tenía que tener la, digamos, la escopeta para disparar, o sea, digamos, disparar en un ángulo descendente, cosa de no abarcar la zona de la cara de la persona que podría recibir los impactos, ni tampoco había una regulación clara en cuanto a la distancia en que se usara este armamento, cosa que actualmente sí ya se ha regulado. Entonces, ahí también hay un tema digamos, concentrándonos en la ley Naim Retamal, que esto no fue, digamos, un uso proporcional de las fuerzas, digamos, que Gustavo Gatica estuviera disparando con un arma y Crespo disparara con otra, sino ni tampoco una escalada en cuanto a la efectividad del eventual ataque que podría tener un manifestante con una piedra a 25 metros de distancia, digamos, un carabinero que está con una armadura típica de antidisturbios, que incluso tienen visera, etcétera, eh, en contra de la escopeta de servicio disparada al rostro. Entonces, como que de cierta forma hay como una inconsistencia en cuanto a cómo se aplica el uso proporcional de la fuerza en este caso, y finalmente lo que hace tribunales es darle la razón, obviamente también con este fenómeno mediático que ha significado la ley Naim Retamal, termina dándole la razón al uso de la fuerza de carabineros como que era la forma que debían hacerlo en aquel momento, cosa que igual nos deja una interrogante de que tampoco fue la única persona que resultó con lesiones oculares, ni mucho menos, y tampoco es el ex teniente coronel Claudio Crespo la única persona que estaba haciendo uso de este tipo de mecanismos. Hay una maquinaria represiva, digamos, que se vio en ese 2019, en esos meses posteriores, que tiene que ver con que a la manifestación se le tiene que generar como una especie de quiebre moral y tratar de, digamos, de reprimir incluso psicológicamente a quienes se organizan, en este caso para algún cambio político, y esto es parte de ese mecanismo. Es decir, en aquella ocasión, por ejemplo, los superiores de los carabineros o quienes estuvieran haciendo el uso de estas armas disuasivas, podrían tener toda la intención de disparar directamente a la cara, como de hecho ocurrió, y no había ninguna limitación institucional para evitarlo. De hecho, la única razón por la que Claudio Crespo se desvincula de la institución no es por haber hecho uso de esta arma antiprotesta, sino es porque él manipuló la cámara GoPro que tenía en servicio y descargó los videos en su computadora, no correspondía por protocolo, digamos, de control de la misma policía. Entonces, ahí fue cuando a él se le desvincula, siendo que él tiene casos previos al 2019 en los cuales también aplicó y utilizó su arma, su escopeta, digamos, para la escopeta de balines que él usa, la usó en contra de manifestantes a corta distancia en una forma de apremio. Entonces, lo que vemos en el fondo, más allá de que además se involucra con la ley Lain Retamal, es que en esta ocasión los carabineros lo que estaban tratando de hacer era generar una especie de castigo físico a quien protestara. Cosa que por sobre todo habla de una irregularidad en el sistema jurídico chileno, ya que se supone que son los tribunales los que tienen que castigar a los individuos que cometieran un delito y no en la función de carabineros, que es en flagrante, etcétera, pero no en ningún caso constituye función de ellos el desarrollar un castigo. Y en este caso lo que vemos, y lo vemos también en los videos que se han difundido de la cámara GoPro de Claudio Crespo, que fueron difundidos por el medio CITER, vemos como una de las intenciones que tenía esta persona era de que ojalá que los manifestantes sintieran el mayor de los sufrimientos con los castigos policiales,
él dice en los audios que ojalá que se hubieran dejado que se quemara, es decir, como mm, que los iba a matar, es decir, como que estaba en una lógica de castigar. Sin embargo, eso los tribunales no lo vieron y no lo acreditaron, sino solo acreditaron que él estuvo haciendo uso de su arma antidisturbio en la proporción que en ese momento decía el reglamento, y en ningún caso toman esas actitudes y esas declaraciones que él hizo como eh, legítimo en contra de los manifestantes. Y a esto, por supuesto, Juanjo, sumamos el tema de que se utilizó la ley Raíz Retamal para dejar en el fondo para justificar esta acción policial. Sí, sí, yo quería eh, al respecto dar cuenta de que, bueno, como tú bien dices, el tribunal no consideró como esta falta de profesionalismo ni su, digamos, como su crueldad para expresarse en el fallo, como para poder considerar, digamos, también, digamos, hacer una lectura de la intencionalidad de los actos que hacía Crespo, que es algo que a veces los tribunales hacen. Y, y como bien señalas, eh, eso igual, yo creo que eso responde bastante como a la lógica policial chilena, yo diría que latinoamericana también, que es que al final también todo lo que tiene que ver como la lógica, la inteligencia, la estrategia que hay dentro como del disciplinamiento policial para lo que es atacar la protesta social tiene que ver precisamente con ya una lógica cuasi militar en la que entran conceptos como la desmoralización, ¿cómo se llama? La disuasión, bueno, es un concepto más policial, de hecho, pero que en el fondo el tema de la disuasión y la desmoralización viene dado porque, claro, ya existe una concepción previa de que se tiene que evitar y disciplinar a la población para que se comporte como el Estado de Derecho manda, digamos, y obviamente un Estado de Derecho que está controlado, digamos, por los grandes poderes económicos del país, digamos. Entonces, esto muestra, digamos, finalmente como la verdadera lógica de cómo está estructurada la inteligencia policial de carabineros, que es finalmente, digamos, castigar a la población para que eso no, para que las protestas no se vuelvan a producir. Y efectivamente eso transgrede como eh, las potestades que tienen los poderes del Estado en el sentido de que un tribunal es el que tiene que determinar, digamos, la responsabilidad y la correcta eh, adecuación, digamos, de los actos de las personas a las leyes, digamos. Entonces, eh, pero al mismo tiempo tenemos algo que es bastante como inherente a la función policial, digamos, o sea, la función policial tiene que tener estrategias para poder evitar que sucedan las cosas que ellos no quieren que pasen. Entonces, finalmente, todo esto tiene que ver con cómo el Estado chileno, a partir del estallido social, ha ido profundizando su lógica de poder castigar la protesta social para que esta no se vuelva a repetir en la forma en que se produjo en 2019 y la ley Nain Retamal, digamos, y los criterios que están teniendo los tribunales hoy en día están precisamente respaldando el actuar de carabineros que hacen que en el fondo están respaldando esta estrategia policial de carabineros de castigar a la población para que no se repitan las protestas, digamos. O sea, vemos que finalmente el Estado muestra su verdadera cara, digamos, en esta forma y al final termina siendo una evolución natural también de todo este clima que busca borrar la memoria de la revuelta popular del 2019 eh, y busca mostrarla como simplemente un hecho delictivo y no como un alzamiento del pueblo de Chile por su dignidad y por poder cambiar sus condiciones de vida y también levantarse contra la forma en que está organizada el Estado, porque además no olvidemos que también la revuelta popular del 2019 tuvo mucho que ver de cuestionamiento a la forma en que la fuerza policial se comportaba en sí mismo y también se alzaba contra su corrupción ya conocida, digamos. Y fue por eso que también el gobierno de Boric se levantó como, o sea, puso en su programa y se comprometió a hacer una refundación de carabineros precisamente para que se pudiese supuestamente como revisar esta lógica y esta, ¿cómo se llama? Y este comportamiento que tiene un comportamiento que finalmente es militar hacia la población.
donde la policía es donde el policía es enemigo de la sociedad en el fondo. Porque la sociedad en el fondo es lo que causa el desorden que el Estado espera. Entonces, y bueno, y esa promesa de refundación no se cumplió y digamos, de hecho, terminó con un reforzamiento con la lógica actual de los carabineros, sin ningún tipo de cuestionamiento a, bueno, cuestiones que es algo que nosotros le hemos venido diciendo hace mucho tiempo, de que es que existe una fe ciega de parte del poder político por parte de los carabineros, son vistos como una especie de santos que no cometen errores, que no tienen que ser fiscalizados, que no tienen actos de corrupción sistemática, y además funcionan como el brazo de la patronal de forma abierta y sin complejo, digamos. No sé si tienes algo que complementar al respecto de eso. Bueno. Sí, por supuesto. Uh-huh. Bueno, continuando con lo que tú mencionas, en este Uh-huh. caso, digamos, en la historia de Chile podríamos decir que no tiene nada de particular, que Uh-huh. la impunidad de carabineros es una cosa constante, que esta lógica de que repriman a la población como enemigos internos, que intenten generar una desmoralización que haga que la gente finalmente se reniegue de sí misma y de sus propias acciones. En el contexto actual, estamos en 2026, podríamos decir que muchas de las personas que participaron en las protestas del 2019 el día de mañana no volverían a participar en protestas, que quizás les parece la organización social un mecanismo inútil para transformar sus vidas, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver también con el aparato de represión. Por eso es importante saber diferenciar entre lo que es reprimir y lo que es ordenar. Y en este caso, a pesar de que su carabineros lo que hacen es ordenar y garantizar el orden público, en estricto rigor, el mecanismo es represivo porque busca generar digamos, estos efectos en cadena en quienes protestan, que si bien no podríamos decir que son totales, o sea, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay han sido electos con amplias mayorías en los lugares donde se han presentado parlamentarios, lo que significa que hay grupos de población importantes que entienden que estos son actos represivos e injustos, pero tenemos una institucionalidad política que no es nada nuevo, que se produzcan estas protecciones corporativas a carabineros, que además en este caso de Claudio Crespo, él ha tenido un patrocinio por parte de la derecha chilena, igual como tuvo el carabinero, si no me equivoco, Zamora, que Sí, hoy es candidato, o sea, es diputado diputado electo electo. también, Sí. que el empuja a un manifestante al río Mapocho y posteriormente los juzgados dijeron que no, que había sido accidental, que él simplemente lo Uh-huh. empujó, pero que no vio que estaba en un puente al lado de la baranda y que la proyección de su empujón iba a ser hacia el río. O sea, eso es algo normal. Ahora, ¿qué es lo que no es normal? Es la complicidad y el tema político que está trayendo grandes repercusiones en torno a la promulgación de la ley Naim Retamal y en qué contexto y por quién. Porque no es nada extraño que, por ejemplo, el Partido Republicano entre en estas defensas férreas a, digamos, a personas de las policías que están cometiendo este tipo de crímenes, porque hay una lógica de favor concedido, es decir, que al soldado que se porta bien con el amo se le trata bien y se le dan ínsulas y se le respeta. El mecanismo para tener perros guardan el ganado, es como una lógica Uh-huh. bastante medieval y una lógica de poder, o sea, ni siquiera medieval, antigua, es una lógica de poder que está inserta en casi cualquier sociedad que tenga policías o ejército. Pero, ¿qué pasa con el gobierno de Gabriel Boric, que llega al poder en el auge de las demandas por justicia, en el auge de las demandas por refundar carabineros, por hacerlo una institución más humana, más cercana al mundo civil, alejarla de esta lógica militar que vemos que tiene, eh, y sobre todo también que es un gobierno que llega al poder con la promesa de terminar con la impunidad de quienes cometen estos actos que terminan lacerando violenta y trágicamente la vida de las personas, pero es el mismo gobierno de Gabriel Boric, habiendo llevado casi un año de haber promulga la ley Naim Retamal, como dice incluso
actual parlamentaria Lorena Pizarro, cuando se promulga esta ley, se promulga a las 8 de la mañana, porque el Ejecutivo ya sabía que iban a haber diputados de la, digamos, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento que iban a presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por esta ley, pero antes de que esto ocurriera, el Ejecutivo ya la había promulgado, es decir, como que estaban incluso operando a tras manos de aquellos que consideraban que esta ley podía garantizar, o sea, propiciar violaciones a los derechos humanos y situaciones de impunidad como la que estamos viendo. Entonces, ¿qué hay de aquellos que han recibido, han vivido en carne propia la represión, que la comprenden, que dicen representar a quienes sufren la represión y sobre todo a partir de estas demandas, pero que una vez estando en el poder actúan hacia el lado contrario y que en el caso de Gabriel Boric, ya lo sabemos, pero esta es una nueva demostración, siempre le ha importado más quedar bien con la derecha que con quienes lo eligieron. Y este caso es un caso, digamos, insignia de esto en la medida en que la ley Naín Retamal es una ley que, digamos, como que la derecha estuvo pidiendo a gritos y la prensa empresarial también estuvo exigiendo como que por poco menos que era que si no existía ley Naín Retamal se acababa Chile. Y en cierta forma, claro, si es que no existe ley Naín Retamal, no hay forma de garantizar que los carabineros van a reprimir. Y eso es lo que le importaba a la derecha. Ahora lo curioso es que eso también estuviera fuera del análisis del presidente Gabriel Boric, o también en el otro caso, que no le importara y que él haya accedido al poder mediante, digamos, promesas falsas y a una especie de, como de disfraz de demócrata y de representante de los derechos humanos que en la práctica no tiene. Y más profundo aún, siendo esta la situación, es el mismo presidente Gabriel Boric el que se dedica a acusar a gobiernos de tinte socialista en Latinoamérica como violadores de los derechos humanos, cuando él, en su actuar presidencial y sin ninguna razón de fuerza para hacerlo, promulgó una ley que garantiza las violaciones de los derechos humanos. Que la ley Reino Tamal es una ley que está como a la altura de desfachatez de lo que podría haber hecho Bukele en Chile. O sea, es una cosa, lo que hace es decirle a los policías, ustedes pueden declarar que se sintieron amenazados y ya con eso pueden matar a una persona. O sea, es una aberración desde el punto de vista probatorio. Y fue Gabriel Boric el que lo promulgó y también tenemos casos, digamos, algunas lágrimas de cocodrilo de algunos diputados de izquierda que votaron a favor de la ley Naín Retamal y ahora salen a decir que garantiza la impunidad, o algunos diputados que, por ejemplo, no asistieron a la votación, pero salieron a criticar que era una garantía de impunidad para las fuerzas represivas. Entonces, eh, el tema, digamos, político y de trasfondo de este caso es profundamente contradictorio, tanto por la víctima, que en este caso es Gustavo Gatica, que ha sido electo en la lista del Partido Comunista, como por, digamos, quienes estando en el mismo sector político, incluso en la misma bancada, en el caso de quienes no asistieron a votar, eh, no hay una coherencia, digamos, entre lo que se prometió y lo que se hizo, y ahora estamos a puertas de un gobierno de ultraderecha que herramientas como esta no las va a dudar en usar. Entonces ahí, y en definitiva lo digo para ir concluyendo, queda la duda de hasta qué punto un gobierno que sabe que va a durar 4 años se pone a promulgar leyes que después no va a poder controlar cuando haya un cambio de lado político en el Ejecutivo. Entonces, que también los mecanismos que utilizan los parlamentarios para poder desarrollar las leyes en algunos casos tienen un grado de irresponsabilidad hacia el futuro. Es decir, se está pensando en el titular de mañana y no en la masacre de 10 años más. Y eso, Claro. desde el punto de vista de quienes dicen defender los derechos humanos, debería ser una de las principales preocupaciones. Entonces, estamos en digamos, este caso es una evidencia clara de este síntoma. Sí, es, ¿cómo decirlo? Preocupante la falta de claridad que ha tenido la izquierda respecto a eso, sobre cómo enfrentar, digamos,
el problema de la violencia social y la violencia estatal, en el sentido de que, por ejemplo, em, también, por ejemplo, la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución en el 2019, el que dio origen a la Convención Constitucional, eh, bueno, primero, tiene alguna similitud en el sentido de que, bueno, uno fue como un acuerdo que se hizo entre gallo y medianoche, digamos, en el que en el que Boric le dio la espalda como a su base política más inmediata, digamos, a su partido. Y además salen como corriendo desesperados, digamos, a mostrar que están buscando soluciones y un orden, digamos. Ellos empiezan a temer también a la anarquía que se está produciendo en las calles, digamos, y en esa desesperación la derecha los aprieta y firman lo que sea. Pasó con la famosa ley antibarricadas en ese momento, el mismo acuerdo del 2010, el acuerdo de noviembre. Eh, entonces, en esa falta de claridad, a la derecha siempre les pasa máquina y bueno, y obviamente también hay sectores de la misma izquierda que creen en esta represión abierta y descarnada, digamos. O sea, yo creo que, por ejemplo, lo que hace Carolina Toá, que es una de estas personas como de centro izquierda que dice que Claudio Crespo no es ningún héroe y que es muy lamentable todo lo que sucedió, pero en realidad ella es la principal, una de las principales impulsoras de la impunidad de carabineros, digamos, toda su escuela como ministra del Interior tuvo que ver, y su arribo como ministra del Interior tuvo que ver con... Eh, tuvo que ver precisamente con el hecho de que volviera como la escuela clásica de la represión que había aprendido, digamos, la concertación durante esos años. Entonces, finalmente no hay ningún aprendizaje y terminan pasando estas tragedias que obviamente no les pasan a ellos porque además son políticos, digamos, encopetados, digamos, que con suerte salen a la calle. A Boric le tiraron cerveza cuando se acercó a Plaza Dignidad, digamos, en esa época. Entonces también no es algo que digamos, lo sientan como cercano y eso termina también impactando en esto. Y bueno, cuestiones como el show político que armó el Partido Socialista porque le dijeron que en realidad le habían advertido que era una ley represiva, digamos, me parece patético y que en el fondo, bueno, confirma también que se muestran tan indignados que finalmente les molesta que les digan que fueron funcionales al fascismo cuando en realidad lo vienen haciendo, digamos, desde los años 90, haciendo funcionales al fascismo. Entonces, eh, creo que eh, creo que es importante decir, digamos, que es bien entre patético y patúo y finalmente indolente la actitud que tuvo la directiva de la señora Bodanovich al respecto. Y una nota al pie, digamos, hay que decir que, a propósito que mencionaste también la represión en América Latina, digamos, la entidad Amnistía Internacional levantó eh, la advertencia de que la ley Nain Retalmal era una ley que permitía impunidad. Y Amnistía Internacional no es un organismo de izquierda, digamos, de hecho es uno de los principales activos que ha denunciado siempre las acciones del gobierno de Venezuela, de Cuba, etcétera. Es una entidad, digamos, que es muy proactiva, digamos, en la denuncia de esos gobiernos, pero igual levantó también esa alerta con respecto a la ley Nain Retamal en Chile y obviamente eso Boric lo ignoró olímpicamente a la hora de aprobar esta ley. De hecho, porque además hubo una solicitud abierta, digamos, de los sectores más de izquierda de su coalición de que vetara la ley, de hecho. Claro, al final es ¿Sí? una demostración más que el Estado burgués es un aparato de represión de clase y que en este caso Fabiola Campillo, Gustavo Gatica eran personas, digamos, irrelevantes para el poder y que pueden ser agredidas de forma directa y servir de ejemplo también para el resto. Entonces, es la situación en la que estamos y bueno, es súper lamentable en realidad que existan personas que uno no sabe si es que tienen la mala intención o no son conscientes de sus actos, pero que en el fondo o es una inmadurez política o es simplemente maldad. Y eso deja bastante que desear y obviamente también, así como algunos dirigentes han dicho que hay que aplicar la crítica descarnada, en este caso la actitud del Partido Socialista amerita una crítica descarnada, o sea, un infantilismo superlativo y sobre todo que bueno, yo creo que ya incluso está algo gracioso,
que ellos dicen retirarse de la, digamos, de la coalición oficialista por estas críticas cuando quedan un mes de gobierno, Sí. pero ningún funcionario de confianza del presidente ha renunciado todavía del Partido Socialista. Sí. Entonces, como que renuncian, pero espérate que todavía me quedan 2 meses de sueldo. Entonces, una cosa ya, Sí. pucha, es como tragicómico, Mm. porque por último tuvieran la dignidad de ya retirarse en serio, ya, y todos los militantes del Partido Socialista se retiran de los cargos de confianza del gobierno, pero no es el caso, entonces ya al final habla de los intereses espurios que tienen, pues, en el fondo el deseo abrumador de poder y en el fondo de vivir de la teta del Estado, como se dice vulgarmente. Sí. Es muy evidente y en este caso se hace aún más evidente, ya es grosero de lo evidente que es. Sí, sí, es bastante grosero y creo que el Partido Socialista es un partido que tiene bastante historial en esa línea, digamos, como a todo un programa analizar el comportamiento del Partido Socialista en esa línea. Sí, Vamos con el siguiente caso, sí. Juanjo. Bueno, el siguiente tema, bueno, es el delicado y complejo caso de Julia Chuñil. Esta semana se han revelado, o sea, la fiscalía, digamos, y el Poder Judicial empezaron toda una ofensiva para dar por hecho, digamos, por dar por consumado el hecho de que Julia Chuñil fue asesinada por uno de sus hijos, Javier Troncoso. Eh, Se generó todo un operativo policial para detenerlos con, bueno, con la respectiva audiencia, con un nivel de mediaticidad inmenso, digamos, donde, digamos, el caso trágico de Julia Chiñir, que estaba, digamos, en, en boca de todos, entre comillas, por la eventual responsabilidad del empresario Juan Carlos Morstad en su desaparición, debido a la disputa territorial que tenía con ella por las tierras mapuches que Juan Carlos Morstad tiene, digamos, es propietario, digamos. Eh, y pasó a ser un caso policial medio estilo mea culpa, con todo el morbo mediático que eso implica, y con además bastantes vicios y, digamos, eh, con cosas bastante extrañas que pasan, digamos. O sea, el actor de la fiscalía, como ya ha sido expuesto varias veces por su abogada, incluso por los medios de comunicación, ha sido bastante negligente y errático, digamos, además de estar profundamente identificado con la tesis de que fue el hijo el que asesinó a su madre. Y eso ha producido, digamos, se ha utilizado fuertemente en los medios como para deslegitimar un poco la reivindicación territorial que puede haber tenido Julia Chuñer, digamos. Y a la vez se generan muchas dudas finalmente porque no se presentan pruebas concretas más allá del testimonio del ex yerno que supuestamente habría confesado cómo se dio el crimen de Julia Chuñil. Sin embargo, al día de hoy, siento que había una búsqueda intensa del cuerpo y el ex yerno que dio el testimonio dijo dónde se había supuestamente enterrado, porque además todo esto se va revelando de a poquito, o sea, como de forma media nublosa y rara eh, como la filtración de la fiscalía por esta cuestión del secreto investigativo. Eh, y todo termina dando cuenta de que, bueno, se termina utilizando este caso para generar un show mediático, generar dudas en toda la población, pero que finalmente tampoco está teniendo los resultados claros para el nivel de certeza con que los medios hoy día presentan el hecho de que el hijo de Julia Chiñir fue el asesino y su familia fue cómplice, digamos. Eh, pero al final pasan los días y aún no aparece el cuerpo. Incluso también pasan, bueno, cosas extrañas que me fijé, digamos, se está usando una herramienta como tecnológicamente súper sofisticada para poder rastrear la zona de búsqueda, digamos, del cuerpo, y sin embargo eso se hace recién ahora, digamos. O sea, Julia Chuñil lleva más de un año desaparecida y, y aún no hay, ¿cómo se llama?
y recién ahora se despliega, digamos, como todas las herramientas que cuenta la policía para poder encontrar un cuerpo. eh, Cuando, digamos, la denuncia fue hecha, digamos, de forma bastante inicial. La abogada Karina Riquelme ha dicho derechamente de que aquí se está inculpando a alguien sin pruebas. Digamos, los familiares de Julia Chuñil que están siendo acusados ahora están todos en prisión preventiva. Y van a estar en prisión preventiva esperando como el éxito de la investigación, digamos, como cómo termina, por ejemplo, este rastreo del cuerpo. Pero después, si más encima no se encuentran pruebas, eh, va a terminar pasando que la familia de Julia Chuñil quedó, eh, estuvo presa, fue destruida, digamos, por la prensa, y finalmente puede terminar pasando de que queda la familia inculpada, pero tal, al final no tiene la culpa, no se encuentra Julia Chuñil y al final quedamos en el mismo punto que antes, solo que con este show mediático de por medio. Y eso es lo que me parece un poco aberrante de cómo están sucediendo las cosas al respecto. Eh, bueno. Bueno, también es que esto tiene muchas aristas, porque por ejemplo Ujú, está el tema que lo podemos analizar en profundidad un poquito más adelante, pero que en general, digamos, la matriz de opinión de izquierda, sin individualizarlo en persona en particular o progresista, se ha sumado digamos, a la proclama del cuerpo de Julia Chuñil desde el principio, es decir, dónde está, que ella es una mapuche, etcétera, etcétera, y que en la lógica de la sospecha de que esto sea un crimen típico que en Latinoamérica, que es que se asesina o se hace desaparecer o se suicida una persona que digamos que es defensora Y de las los cosas derechos sucedieron como medioambientales o que es de alguna comunidad indígena en reivindicación, etcétera, etcétera. Entonces, siendo ese el contexto, digamos, sociocultural al que pertenecía Julia Chuñil, o que, digamos, se dijo en su momento que pertenecía, muchas voces se han alzado para solicitar a la Fiscalía mayor velocidad en encontrar indicios o desarrollar el caso y sobre todo siempre apuntando hacia este, digamos, descendiente de colono alemán, Morstadt, que es propietario del fondo que está tratando de recuperar Julio, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación que ya mediáticamente es muy relevante, porque dando este golpe mediático y judicial en torno a que no eran el empresario forestal, sino que era la familia mapuche la que había desarrollado el crimen, están dando un golpe muy fuerte hacia la credibilidad del discurso de la izquierda en Chile. sí. Y eso es algo que en este contexto en que está ingresando, decimos de nuevo, está ingresando al poder una persona de ultraderecha, genera un precedente que probablemente va a ser explotado con toda la fuerza que se les permita, y tenemos otros casos que probablemente también van a ser muy explotados por el gobierno de José Antonio Cras, como por ejemplo probablemente en la encarcelación de Jadwe, cosas así. Se va a buscar tener estos caballitos de batalla, en el fondo para generar la legitimidad en el próximo oficialismo, de que ellos son los buenos y que su relato es el correcto y que ellos no mienten. Cosa que la izquierda ahora se le va a poder acusar en el caso de que, por ejemplo, se determine que la postura de la fiscalía es la verdadera, se va a poder acusar a la izquierda de mentirosa libremente y se va a descalificar cualquier opinión. Entonces, es una situación que tiene muchos intereses desde el punto de vista de la derecha. Este caso, al igual que el caso de Gatica, y no es coincidente que ambas situaciones estuvieran separadas por un día. O puede ser coincidente, pero es sospechosamente coincidente. Mm. Y lo otro, mencionar también que en el caso de Julia Chuñile es muy distinta la versión que da la abogada defensora de la familia en este caso, eh, y la versión que da, por ejemplo, medios de The Clinic, que relatan algunas de las entrevistas y testimonios que tuvieron testigos protegidos, de que Julia Chuñil nunca fue ambientalista, que Julia Chuñil en el fondo, si es que era mapuche, no era reivindicativa de las causas nacionales mapuches, sino reivindicativa del uso de las tierras, porque tanto ella como sus hijos eran
explotadores forestales. Ujú. Este es el argumento, digamos, que da The Clinic y lo sustenta en, en los testimonios que presentó la Fiscalía. Eh, y en otras palabras, que Julia Chuñil fuera una defensora medioambiental, poco menos que fue algo que inventó la izquierda, que no existió. Como que se generó una Ujú. situación de falsa identidad de izquierda de este sujeto, de esta persona, digamos, Julia Chuñil. Cosa que es bastante extraño. O sea, cómo estuvimos un año entero pensando que era una persona defensora del medio ambiente y ahora sale de Clinic, que es un medio controlado por la derecha. Nunca fue defensora del medio ambiente y era evangélica. Participa en un culto evangélico que es prácticamente una secta porque tiene solamente dos iglesias, una en Mafil y la otra, no recuerdo, pero en una localidad cercana de los lagos. Y que en el fondo ella ya había dicho a toda la comunidad evangélica en la que ella participaba que ella se sentía amenazada por su hijo y todos los testimonios coinciden en eso. Es que ella había dicho muchas veces que se Ujú. sentía vulnerada y amenazada por su hijo y que incluso esto quizás es algo más difícil de adulterar, que incluso un informe social de un consultorio del sistema de salud público dice que Julia Chuñil había declarado tener problemas intrafamiliares con su hijo y que digamos, el informe decía que ella estaba en una condición de vulnerabilidad. Ujú. Esto, más allá de que uno no sabe si es verdad o no, porque al final como que te presentan toda esta información y chuta, y ahora el mundo cambió, se dio vuelta, pero es muy curioso, digamos, el contexto en que se produce y sobre todo desde mi punto de vista personal, lo que yo puedo decir es que mientras no encuentran el cuerpo donde los testimonios dicen que debería estar, entonces para mí no, hasta el momento las tesis de la fiscalía son invenciones hasta que no se demuestre, porque existe la posibilidad de que en grupos de poder y sobre todo en grupos controlados ideológicamente, como son varios cultos religiosos, que mucha gente se ponga de acuerdo para decir la misma mentira y para cambiar testimonio, Mm. etcétera. Entonces, y sobre todo en contextos donde hay una protección hacia el empresario forestal, en un contexto donde la fiscalía en la macrozona sur siempre ha estado orientada a proteger al empresario forestal y a perjudicar al mapuche y a estigmatizarlo. Es muy curioso que todo esto se sepa ahora y no se hubiera sabido mucho antes. Pero, insisto, como dices tú, llevan varios días tratando de buscar el cuerpo, están recién ahora utilizando herramientas tecnológicas que podrían haber usado hace 6 meses o hace un año, y hasta el momento no se encuentra el cuerpo, y mientras eso no ocurra, no hay pruebas. Mm. De hecho, no se puede condenar a alguien por asesinato si es que el cuerpo aún no hay ninguna evidencia de que exista. Claro. Podría estar perfectamente secuestrada y que nadie lo sepa. Mm. Entonces, o sea, digo, es poco probable, pero Mm. mientras exista la posibilidad, digamos, no habría como un fallo científico. Entonces, yo creo que es muy complicada la situación, y que también deja entrever como mucha confusión entre cuál es el rol del fiscal, ya que, por ejemplo, y esto es algo que sí uno podría decir que es algo concreto, la defensa de los actuales acusados, que son los familiares, dijo, pero si nosotros hemos estado siempre a disposición de hablar con fiscalía, hemos querido ir a testiguar a fiscalía voluntariamente y nunca nos llamaron, nunca nos recibieron, nunca nos contestaron. Al principio dijeron, vamos a apoyar a la familia y después la fiscal, digamos, cuando entró en esta conjetura investigativa, ya no quiso tener nada más que ver con la familia de Julia Chuñil, siendo que ellos querían ir a declarar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hacen un allanamiento violento y televisado, Mm. cosa que es un elemento mediático, porque Claro. estas personas ni siquiera se les había solicitado ir a declarar. Entonces, o incluso se les podría haber detenido en el momento, no sé, buscar algún mecanismo que no Importante fuera tan, aquí que tan mediático y lo que se buscó hacer es nuevamente llevar a Carabineros creo, Mm. a la PDI a un predio, entrar a una casa con violencia, traumatizar a los niños y generar todas estas Mm. situaciones históricas que en el fondo Mm.
entran en la misma dinámica quizás que podríamos decir de la represión contra ujú, la manifestación social, es decir, que ujú, generar exacto. la dinámica de que ojalá si tú eres mapuche no se lo diga a nadie porque te van a tratar mal, o Mm, sea, como generar una dinámica de desincentivar ese tipo de identidad en este caso. Y eso, ujú. yo creo que eso es innegable y ahí ya uno ve que al menos ahí se empieza a ver que hay una mala intención de parte de la Fiscalía que podría dar lógica al testimonio de la abogada defensora, que en este caso está diciendo que esto es uno de los miles de montajes que han habido en contra del pueblo nación mapuche. Sí, sí, bueno, respecto a eso, mencionar que de hecho Karina Riquelme fue abogada creyente del caso Huracán, que hasta hace pocos días, digamos, creo que una semana y media, se dictó el fallo final donde se encontraron, o sea, se dio culpabilidad a todos los carabineros participantes del montaje, y también al informático que apoyó a la consumación de ese montaje, digamos. Entonces, digamos, es más que nada, digamos, para dar cuenta de que la abogada es alguien que ha conocido y estudiado, digamos, la forma en que el Poder Judicial y Carabinero actúa de forma discriminatoria frente al pueblo mapuche. Eh, a todo esto, y también quería señalar súper importante que esta idea de que Julia Chuñel no es activista, ella fue presidenta de una comunidad indígena llamada Putreguel que fue inscrita en la CONADI, digamos. Hay registros públicos y archivos oficiales que dan cuenta de que Julia Chuñel fue una dirigente de una comunidad indígena. Entonces, eh, que la fiscalía además intente articular esta idea de que ella no es, o sea, de partida, no sé por qué la fiscalía busca desarmar el argumento de que Julia Chuñil era una activista ambiental. O sea, si lo hace es porque está interesada en refutar la idea de que ella pudiese haber sido perseguida por esa condición y por lo tanto fortalecer la hipótesis de que en realidad es un crimen, es un parricidio, comillas, cualquiera, digamos. Entonces, dentro de esa estrategia política que establece la fiscalía, la hipótesis con las que trabaja fiscalía siempre son políticas, que es algo bastante problemático de su funcionamiento, o por lo menos respecto a esta supuesta neutralidad que debería tener el Estado. Eh, lo que da cuenta en el fondo que se siguen ocupando las mismas lógicas. Además, efectivamente hay un vicio, por lo menos, yo no sé si eso en términos legales tiene alguna validez como vicio, entre comillas, pero efectivamente hoy día la fiscal a cargo de la fiscal Tatiana Esquivel, que es la que está a cargo del caso Julia Chuñil, eh, es la que ella está querellada porque la familia acusó presiones indebidas de ella junto con carabineros para que la hija de Julia Chuñil se inculpara. O sea, la denuncia que hizo la hija de Julia Chuñil fue que a ella la subieron a un carro policial eh, donde estaba la fiscal y la fiscal la está obligando a inculparse y la fiscal está en este momento demandada por esa situación y siendo investigada. Y a la vez sigue haciendo las diligencias a cargo del caso Julia Chuñil. Entonces, esa, como digo, yo desconozco si eso tiene algún tipo de vicio legal, pero claramente automáticamente eso ya convierte en un conflicto de interés la investigación que está haciendo la misma fiscal. Entonces, eh, todo eso se suma a una serie de vicios y da cuenta en el fondo, bueno, todo esto además se ve fortalecido por el hecho de que hoy día el Poder Judicial está en un momento de total falta de credibilidad, digamos. O sea, hoy día, después del caso Hermosilla, después del ay, ¿cómo se llama el de Ángela Vivanco, perdón? Eh, Muñeca bielorrusa. eso, el caso de la muñeca bielorrusa, etcétera. Hoy día sabemos, o sea, no tenemos, y bueno, y la misma confirmación de la consumación del caso Huracán, digamos, del montaje que realizó
la operación Huracán, no existe una confianza en el Poder Judicial para saber si está realmente con una voluntad de impartir justicia o bien está siendo manipulado por los poderes fácticos de este país para poder, digamos, para que fallen a su favor. Y eso hoy día además es lo que permite, digamos, a la ciudadanía legítimamente sospechar de todo el actuar de la Fiscalía, que además en el caso de la Fiscalía de las zonas en conflicto mapuche han tenido un comportamiento ya sistemáticamente racista y represivo y sesgado hacia las organizaciones mapuche. Mm, Bueno, aclaro igual que no es la fiscalía quien señala que Julia Chuñil no era ambientalista, sino uno de los testigos. ujú. Que la Ah, testigo XEAM señaló que Julia Chuñil solía asistir a los cultos ah, junto a su hija Janet, especialmente los domingos. En su testimonio afirmó que Chuñil no mantenía vínculos con organizaciones de protección ambiental ni tenía perfil ambientalista y que, por el contrario, junto a sus hijos Javier y Janet, se dedicaba a la explotación forestal. Entonces, una especie de como desapego que está haciendo de clínica, así como, en el fondo, para derribar este personaje defensor ambiental y establecer ahí, digamos, una lógica como de delito rural, de sí. violencia rural. Eso es como lo que está tratando de manejar, digamos, el poder fáctico y la fiscalía, es que esto fue todo un tema, digamos, poco menos que una incivilidad, lo que ocurrió con Julio Chuñil, y en ningún caso una conspiración. Ujú, Eso es más o menos lo que podemos ver, pero igual hay que insistir, sea como sea la lista, mientras no haya una prueba real y sean solo testimonios, en verdad es muy difícil creer la postura de la Fiscalía, considerando que Julia Chuñil efectivamente estaba desarrollando una toma de terreno en el fondo de ujú, Monster. Eso es un hecho real. Entonces, la sospecha contra esta persona no debería dejar de existir y es muy extraño que ni siquiera se le haya investigado. ujú. O Exacto. sea, que en el fondo como que se escondiera cualquier lógica de inculparlo a él, se escondiera bajo la alfombra y que entráramos en esta lógica de inculpar a la familia. eh, y sobre todo bueno, el hombre estuvo incluso, chocó en estado de ebriedad hace unos meses y se le Ujú, dejó en libertad tiro, o sea, como que ya se ve que como que hay una lógica un tanto ujú, de protección hacia el individuo y eso, digamos, como ciudadanos, lo mínimo que podemos hacer es sospechar de eso, exacto. porque efectivamente el Poder Judicial es clasista y todos los chilenos lo saben. De hecho, las encuestas dicen que la mayoría de chilenos saben que Ujú, en Chile hay una justicia para ricos y otra para pobres, ujú, no es algo nuevo. ujú. Sí, y no es una impresión tampoco, o sea, obviamente eso lo miden en las encuestas, pero, o sea, eh, los que no tenemos capacidad económica para contratar un buen abogado, vamos a estar siempre en la deriva a la hora de, no sé, pues, por ejemplo, que se nos desaparezca un familiar, eh, o, o sea, incluso suponiendo que a lo mejor lo de Julia Chuñil, por ejemplo, haya sido un caso así como de, eh, como bien decís, tu violencia rural común, digamos. eh, o sea, las herramientas que tiene una persona común y corriente para poder defenderse, para poder obtener justicia de un caso así, en caso de no tener dinero para contratar un abogado, son súper adversas. Pues, y eh, al final, y eso es lo que voy, digamos, no es una opinión el hecho de que la justicia chilena es clasista, sino que es un hecho Claro. consumado, digamos. Bueno, Mm, y está el tema de que hay algunas cosas que igual como que uno podría decir que se escapan un tanto del sentido común, ¿eh? ujú, Que haya un círculo familiar que frente al asesinato de la madre tienda a encubrir, ujú, ya es algo muy raro. ujú, Digamos, podría pasar y no vamos a ponernos en la mente de cada quien y la moral de cada quien, pero se tendería a pensar de que si a un hermano, si un hermano de una familia mata a la madre, el resto de los hermanos ujú. tenderían a denunciarlo, o sea, Sí, bueno. es como una cosa Ujú, quizás un poquito de perogrullo, más allá de que, claro, podría ser que no es así. Pero también dentro de los testimonios que publica The Clinic hay un hombre que vive en la casa aledaña que se llama, ¿cómo se llama? Soda Stereo, algo de Estéreo le decían, Chico Estéreo parece.
que un caballero de 90 años que vivía en la misma casa Ujú, y que según el relato de la fiscalía, la pelea fue con él, que el hijo Javier Troncoso Chuñil llegó a quitarle la pensión en la madrugada y lo tenía como amenazado con un cuchillo en la garganta y que entre medio Julia Chuñil salió a defenderlo y se pusieron a pelear y ahí se produce el asesinato de Julia Chuñil. ujú, Pero este otro sí, caballero denominado Chico Estéreo, no es hasta ahora que se sabe que hizo la denuncia y era uno de los principales afectados. Entonces, eh, un, la hipótesis que maneja la fiscalía es que este señor Troncoso era tan violento que todo el mundo le tenía miedo y nadie se atrevía a acusarlo de nada, ¿ya? Pero aún así, ahora tan fácilmente cayó preso. O sea, como que podría haber pasado antes y pasa ahora. Entonces, como que hay algunas, como, digamos, inconsistencias de sentido en la situación, pero obviamente tampoco hay que cegarse. Podría ser, pero es raro, es bastante raro que una hija que asistía, según los mismos testimonios que está presentando la fiscalía, una hija que asistía rutinariamente a la iglesia con su madre, es decir, que además es creyente cristiana, mm, haya entrado en esta dinámica mm, de encubrir al hermano mm. asesino, es como, habla, es una situación muy extraña y deja más preguntas que respuestas, yo creo. Sí, 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 bueno, el mismo hecho de la utilización de testigos protegidos, que de hecho, que es lo que denuncia también Karina Riquelme, es muy raro. Yo siempre he encontrado muy raro el uso de testigos protegidos en cualquier caso, digamos. Entiendo que son figuras que se usan para proteger a las víctimas, pero en este caso tampoco es que estuviesen enfrentándose a, no sé, Al Qaeda o, Claro. claro, o las jefaturas del Tren de Aragua, no sé, no, no es el caso, digamos. Entonces, la O utilización sea, de testigos en el protegidos me caso llama de que el mucho la testigo atención en ese protegido sentido. sea falso Ujú, eh, y que Javier Troncoso ujú, no es el asesino, ujú. entonces no habría por qué proteger Sí, al po, testigo, sí, porque está mintiendo. claro, Y en el caso de que el testigo protegido sea verdadero, las únicas personas que podrían tratar de tener una represalia van a estar presas. sí, pues ya están detenidos, de hecho. Sí, Entonces, como, ujú, es bien extraño y sobre todo sí, siendo que están tratando de manejar la tesis de que Julia Chiñil no pertenecía, digamos, a una organización mayor ujú, o a un loft o algo así, sino que ujú, era ujú, una simple campesina que ujú. iba a la iglesia. Ni siquiera hay como una organización mayor que podría querer venganza. Entonces, como que más Claro, extraño todavía es que sea claro. testigos protegidos, Mm, porque, claro, están los testigos que, claro, nos dan estas iniciales X, P, etcétera, ujú, pero también está ujú. el testigo protegido, que es el más importante, que es testigo protegido 3. O sea, que es una persona que está Sí, en el predio, digamos, es uno de ellos, ujú, que no, nadie sabe quién es, pero al final los que están ahí igual van a saber quién es. Entonces, como, sí, po. como que cuál es la Es necesidad, si sí, digamos, debe ser un lugar que viven 10 personas, como que mm, igual se va a saber quién era. sí, po. Medio extraño y como que tiende como a desarrollar el relato que el poder quiere desarrollar, no el poder, no un relato científico, sino como a mí me pasa mucho cuando se menciona, digamos, como postura personal, yo pienso que Allende lo mataron y no se suicidó, Ujú, ¿ya? Lo que más le convenía a la dictadura militar era decir que Allende se había suicidado y que era un cobarde. O sea, claro. es un relato, digamos, que Mm, les servía mucho. mm, Y en este caso también, ¿qué está pasando con eso mismo? O sea, como, ¿qué mm, es lo que les sirve más? Decir que Julia Chuñel nunca fue activista. Listo. mm. O sea, Exacto. que al final y que los mapuches son todos violentos. O sea, es un relato que desde el punto de vista del poder es muy fructífero y sobre todo desde el punto de vista de fiscalías que vemos, digamos, que lo vemos en múltiples casos, fiscalías que se dedican y poder judicial que se dedica a generar estigma y a desarrollar estereotipos de los delincuentes. O sea, Sí, no es lo único, digamos. claro, sí, sí, sí. Es que, bueno, para cerrar y como para concluir los dos hechos que revisamos hoy día en este reporte semanal, es que es muy rara esta vocación que está teniendo el Poder Judicial de cómo perfilar a las personas, digamos. Porque Gustavo Gatica o sea, finalmente es un violentista que quería asesinar o, digamos, lesionar
a un carabinero, y Julia Chuñil resulta ser una mujer evangélica que no tenía ningún tipo de activismo, de activismo medioambiental o indígena. Son cosas como raras, claro. es como no sé, como que mañana el Poder Judicial va a decir que yo soy, no sé, un vago porque he estado varios meses cesante, en vez de decir que no sé, pues soy conductor de reporte semanal o que tengo una experiencia como sociólogo previa, qué sé yo, como que quieren construir perfiles de personas como para justificar sus fallos, lo que me parece, digamos, algo bien curioso, digamos. Y bastante En fin, subjetivo. y obviamente, pues, Mm. obviamente, sí. Bueno, Juan, agradecemos nuevamente a la audiencia de Radio Mapa. Nos estaremos encontrando para el próximo capítulo de Reporte Semanal. Y bueno, doy las gracias a ti y a Roberto también, que está en producción. Sí, saludos a Roberto. Ujú. Chao, chao, Juanjo. Nos vemos la próxima Chao, semana. que estén muy bien.